Pues lo que no te dije es una experiencia de improvisación teatral. Lo que no te dije es para cualquier persona, para todo el mundo. Es un espacio de creación teatral, artística, donde improvisamos alrededor de un tema. Lo que no te dije sobre... Por tanto, la persona tiene que pensar en alguna situación de su vida en la que alguna cosa no dijo o se quedó para sí mismo, para sí misma, y lo va a escribir de manera tranquila, en casa, en una carta, que luego va a traer el día de la representación, y durante la representación se va a coger esa carta junto con muchas otras y vamos a leerla y vamos a traer al espacio que hayamos creado todas esas historias, todo eso que quedó escrito pero no dicho, y le vamos a dar vida. De alguna manera intuía que debajo, que al rascar saldría lo más hermoso y brillarías. Aquí yo deduzco que ha pasado mucho tiempo. Somos 6 compañeros que estamos desde la música, desde el teatro, desde algo que llamamos improcanalizar. Nuestro intento de improcanalizar es mejorar la improvisación hacia un lugar que sea más abierto y más inclusivo. Poner la improvisación teatral y musical al servicio de lo que está pasando en este grupo de gente aquí y ahora. Yo creo que tiene dos lecturas, ¿no? Una por parte del espectador, que sería como la oportunidad de ver lo que podría llegar a pasar si se hubiera dicho lo que no se dijo y darle vida a una posibilidad. y desde el punto de vista de la escena sería como poner al servicio diferentes aspectos artísticos, pues la música, la danza, el teatro. Un espacio de diálogo entre todos en el que poder expresar aquellas cosas que normalmente se nos quedan por decir, que se nos quedan en el cuerpo. Es como una escupida fantástica que te hace viajar en el tiempo. Te impulsa. Esto que se queda silenciado, ¿no? Entonces es un espacio de hablar, compartir. Poder formar parte de las historias de otras personas. En lo que no te dije, cada función es un aprendizaje. Tal vez no me pasa solo a mí, ¿no? A veces estoy como en una burbuja de decir, ¿qué pasa? Me está pasando esto, no sé cómo salir de aquí. De repente llego a este espacio y me doy cuenta que más personas comparten conmigo esta sensación sobre este tema, qué posibilidades nuevas se dan en la escena a través del arte, que es el elemento que usamos para canalizar estas puertas que se abren cuando decidimos hablar y decidimos salir de esta burbuja para compartirnos entre todos.